En los acantilados dorados de Capri, bajo el sol ardiente del Mediterráneo, un anciano observaba con ojos muertos cómo un cuerpo pequeño caía hacia las rocas. El niño había gritado, había suplicado, pero Tiberio Julio César Augusto, segundo emperador de Roma, no sentía nada, solo satisfacción. El cuerpo se estrellaba contra las piedras con un sonido húmedo que se perdía entre las olas. Otro espintria menos. Otro secreto sepultado en las aguas azules. Sus llagas supuraban bajo la toga púrpura. Su rostro desfigurado por décadas de vicio ya no provocaba reverencia, solo repugnancia. Ya no era un emperador, era un monstruo que había convertido el poder supremo en un laboratorio de perversión. Sus manos temblaban, no de vejez, sino de la excitación anticipada por lo que haría esa noche con los niños que aún quedaban vivos en sus mazmorras doradas. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Tiberio contaba una historia que Roma prefería no escuchar. Úlceras purulentas que jamás sanaban, deformidades que ningún médico se atrevía a curar, el olor a putrefacción que emanaba no solo de su carne, sino de su alma. Este no es el relato de un emperador, es la crónica del monstruo que se escondía tras la corona. Para entender cómo un hombre respetado se transformó en el depredador más temido del mundo antiguo, hay que retroceder a los días cuando Tiberio aún tenía alma. Nació el 16 de noviembre del 42 a.C., hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusila. Su infancia estuvo marcada por el abandono. Cuando tenía apenas 3 años, su madre lo dejó para casarse con Octavio, el futuro Augusto. El niño presenció cómo su padre biológico desaparecía de su vida, cómo su madre elegía el poder antes que el afecto filial. Creció en los pasillos de mármol del Palatino, educado en retórica, filosofía y arte militar. Era inteligente, meticuloso, con una capacidad táctica excepcional. Pero había algo frío en él, algo que sus tutores notaban sin poder explicar. Mientras otros niños jugaban, Tiberio observaba, estudiaba, memorizaba caras, gestos, debilidades. Su adolescencia transcurrió entre campañas militares en Germania y Armenia. Allí aprendió que el poder se ejerce con sangre, que los débiles existen para ser dominados, que la crueldad no es un defecto, sino una herramienta. Los soldados lo respetaban, los enemigos lo temían, pero nadie lo amaba, porque Tiberio había decidido, desde muy joven, que el amor era una vulnerabilidad que no podía permitirse. En el año 11 a.C., Augusto lo obligó a divorciarse de Vipsania, la única mujer que había amado verdaderamente, para casarlo con su hija Julia. Fue una boda política, una transacción dinástica. Tiberio obedeció, pero esa noche, mientras Julia dormía en el lecho nupcial, algo dentro de él se quebró definitivamente. Si no podía amar, al menos podría poseer. Si no podía ser feliz, haría que otros compartieran su miseria. Los primeros años de matrimonio fueron un infierno de frialdad calculada. Julia, acostumbrada al adulterio y la libertad sexual, encontró en Tiberio no un cómplice, sino un carcelero. Él la vigilaba, la controlaba, la humillaba en público con una cortesía que helaba la sangre. Cuando ella lo engañaba, él no montaba en cólera, tomaba notas. Cuando ella lloraba, él sonreía. En el año 6 a.C., harto de las intrigas palatinas y del matrimonio forzado, Tiberio se exilió voluntariamente a Rodas. Oficialmente, para estudiar filosofía. En realidad, para experimentar con placeres que Roma no le permitía explorar. Allí, lejos de los ojos del Senado, comenzó a frecuentar lupanares especializados en prácticas que los romanos consideraban demasiado extremas, incluso para sus estándares. Niños, esclavos, torturas sexuales, humillaciones ritualizadas. Tiberio descubrió que su naturaleza fría encontraba placer no en el acto sexual, sino en la dominación absoluta,
en la capacidad de destruir lo puro, lo inocente, lo indefenso. Regresó a Roma en el año 2 después de Cristo, transformado. Ya no era el general respetable, era algo mucho más peligroso, un depredador con poder imperial. Cuando Augusto murió en el 14 después de Cristo, Tiberio heredó un imperio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia. 30 millones de súbditos, ejércitos invencibles, riquezas incontables. Para cualquier hombre, habría sido la culminación de una vida de ambiciones. Para Tiberio, fue simplemente el instrumento perfecto para saciar apetitos que habían crecido durante años en la sombra. Los primeros años de su reinado fueron competentes, casi ejemplares. Consolidó las fronteras, reorganizó las finanzas, mantuvo la paz augustea. Pero quienes lo conocían de cerca notaban cambios inquietantes. Sus audiencias privadas duraban horas. Los peticionarios salían pálidos, nerviosos. Algunos no salían nunca. En los sótanos del Palatino se escuchaban ruidos extraños, gritos ahogados, súplicas, el sonido de cadenas arrastrándose por el mármol. Su hijo Druso, la única persona por la que sentía algo parecido al afecto, murió envenenado en el 23 después de Cristo. Algunos culparon a Sejano, el prefecto del pretorio que aspiraba al poder. Otros susurraron que el propio Tiberio había ordenado la muerte, hastiado de que alguien pudiera cuestionarlo. La verdad se perdió en el laberinto de mentiras de la corte imperial, pero el resultado fue claro. Tiberio perdió el último vestigio de humanidad que le quedaba. Durante el funeral de Druso, mientras Roma lloraba al príncipe heredero, Tiberio permaneció inmóvil, sin una lágrima. Pero esa noche, en sus aposentos privados, algo estalló. Los gritos se escucharon hasta la madrugada. Al día siguiente, 3 esclavos adolescentes habían desaparecido. Los guardias recibieron órdenes de no hacer preguntas. El silencio se compró con oro, miedo y amenazas. Sejano, ambicioso y calculador, se convirtió en su cómplice perfecto. Organizaba las diversiones del emperador, reclutaba víctimas, eliminaba testigos. A cambio, Tiberio le otorgaba poder político, honores, la ilusión de que algún día podría heredar el trono. Fue una alianza diabólica, el sádico y el megalómano, unidos por la corrupción mutua. En el año 26 después de Cristo, Tiberio tomó la decisión que definiría su legado: abandonar Roma para siempre y retirarse a Capri. Oficialmente para cuidar su salud, agravada por las úlceras que carcomían su rostro. En realidad, para crear su reino personal del terror, lejos de miradas indiscretas, donde podría dar rienda suelta a impulsos que ni siquiera la Roma decadente toleraría. El día de su partida, mientras las multitudes lo despedían con vítores hipócritas, Tiberio sabía que jamás regresaría. Roma había sido su prisión. Capri sería su paraíso infernal. La isla de Capri se convirtió en algo que el mundo jamás había presenciado: un estado dentro del estado, dedicado únicamente a saciar los caprichos más sombríos del poder absoluto. Tiberio ordenó levantar 12 villas, cada una destinada a un tipo distinto de exceso. Villa Jovis, su residencia principal, dominaba la isla desde lo alto de los acantilados. Desde allí contemplaba su reino de sombras. El emperador ya no parecía dueño de sí mismo. Era prisionero de una criatura que lo devoraba desde dentro. Úlceras cubrían su rostro y su cuello como señales de una corrupción sin freno. Su aliento tenía un hedor insoportable, y sus manos, que alguna vez blandieron espadas en Germania, ahora se dedicaban a ritos oscuros que nadie osaba nombrar. Llegaban a Capri jóvenes y cautivos de todas las provincias del imperio, seleccionados no solo por su aspecto, sino también por su resistencia. Tiberio había diseñado un sistema de clasificación inhumano, donde cada persona era reducida a una utilidad según el tipo de tormento que pudiera soportar.
Quienes se resistían desaparecían sin dejar rastro. Los que obedecían sobrevivían apenas el tiempo suficiente para que se agotara su utilidad. Las celebraciones en Villa Jovis podían durar días enteros. El emperador, cubierto de ungüentos para disimular las heridas de su piel, presidía banquetes en los que se mezclaban excesos, castigos y humillaciones públicas. Los invitados, nobles aterrados ante la posibilidad de caer en desgracia, se veían obligados a participar en espectáculos que los marcaban para siempre. Algunos, incapaces de soportar la vergüenza, se quitaban la vida al regresar a Roma. Otros quedaban atrapados en la red de chantaje y complicidad. Pero lo que más aterraba eran las llamadas lecciones de los acantilados. Cuando Tiberio se cansaba de alguien, lo hacía llevar al borde del precipicio. Allí, con el Mediterráneo como escenario, recitaba máximas filosóficas mientras decidía si arrojar a la víctima de inmediato o prolongar la agonía durante horas. Unos suplicaban piedad. Otros se lanzaban por sí mismos, prefiriendo la muerte al tormento. Ambas reacciones le resultaban entretenidas. Con los años, las deformidades del emperador se hicieron más visibles. Las úlceras se transformaron en llagas profundas, su espalda se encorvó y sus dientes cayeron. Cuanto más se degradaba su cuerpo, más ingeniosas y crueles se volvían sus prácticas, como si la podredumbre exterior alimentara su imaginación siniestra. Los habitantes de Capri vivían bajo un miedo constante. Los pescadores hallaban cuerpos flotando en las calas. Los campesinos tropezaban con huesos en los viñedos, pero nadie se atrevía a hablar. El silencio era la única forma de sobrevivir en aquel reino del terror. El sistema de Tiberio funcionaba porque Roma entera era cómplice. Desde el Senado hasta las provincias más remotas, una red de corrupción y miedo sostenía la maquinaria del horror. Los funcionarios que suministraban víctimas recibían promociones. Los militares que transportaban Spintri obtenían condecoraciones. Las familias que vendían a sus hijos recibían tierras y ciudadanía. Sejano controlaba esta red desde Roma, alimentando el apetito imperial con un flujo constante de carne fresca. Había convertido el reclutamiento en una industria. Agentes especializados recorrían las provincias buscando niños con las características específicas que Tiberio demandaba. Rubios del norte para las ceremonias germanas, morenos del sur para los rituales egipcios, delicados del este para las diversiones griegas. Los padres que se resistían a entregar a sus hijos encontraban sus propiedades confiscadas, sus negocios arruinados, sus vidas destruidas. Los que colaboraban prosperaban, pero vivían con la culpa de haber alimentado la bestia imperial. Algunos se consolaban diciéndose que servían al imperio, otros se emborrachaban hasta el olvido. Los más lúcidos se suicidaban. En Roma, el Senado fingía ignorancia mientras aprobaba presupuestos que financiaban los gastos de seguridad de Capri. Los senadores sabían que cada moneda de oro podría estar comprando el silencio de otra víctima, pero preferían no hacer preguntas. La complicidad era más segura que la verdad. Los médicos imperiales desarrollaron técnicas especiales para mantener a las víctimas conscientes durante torturas prolongadas, para curar heridas sin eliminar el dolor, para prolongar agonías que Tiberio saboreaba como vino añejo. Sus conocimientos médicos se pervirtieron al servicio del sadismo imperial. Los cocineros reales aprendieron a preparar banquetes que combinaran placer gastronómico con espectáculos de crueldad. Platos servidos sobre cuerpos de niños, vinos mezclados con lágrimas de víctimas, postres decorados con órganos humanos. La línea entre alimentación y canibalismo se difuminaba en las cenas de Villa Jovis. Los arquitectos diseñaron cámaras de tortura que eran obras de arte, mazmorras tan hermosas como funcionales, dispositivos de muerte que combinaban estética romana con eficacia alemana. La belleza se puso al servicio del horror, pero el elemento más siniestro del sistema
era su autoperpetuación. Las víctimas que sobrevivían se convertían frecuentemente en victimarios. Los épintriens que alcanzaban la adolescencia recibían la opción de entrenar a nuevas víctimas o morir. Algunos elegían la muerte. Otros se convertían en extensiones de la voluntad imperial, transmitiendo el ciclo de abuso a generaciones más jóvenes. En el año 31 después de Cristo, la paranoia de Tiberio encontró su objetivo perfecto: Sejano, el hombre que conocía todos sus secretos. Durante 5 años, el prefecto del pretorio había sido su brazo ejecutor, organizando las atrocidades, eliminando testigos, manteniendo el sistema de terror. Pero su ambición política comenzó a amenazar la posición del emperador. Tiberio orquestó la caída de Sejano con la misma frialdad calculada que aplicaba a sus torturas. Una carta al Senado, aparentemente rutinaria, se convirtió en una trampa mortal. Mientras los senadores leían lo que parecían honores para Sejano, gradualmente descubrían que era una acusación de traición. La ejecución de Sejano fue solo el comienzo. Tiberio desató una purga que duraría años, eliminando no solo a los conspiradores reales, sino a cualquiera que hubiera sido testigo de sus crímenes. Los Spintrie adultos fueron arrojados desde los acantilados para evitar que hablaran. Los funcionarios cómplices murieron envenenados en sus propias casas. Las familias enteras desaparecieron durante la noche. La paranoia se alimentaba de sí misma. Cada muerte generaba nuevos sospechosos. Cada sospechoso se convertía en nueva víctima. Roma se sumió en un terror que superaba incluso las peores épocas de las guerras civiles. Los ciudadanos evitaban reunirse en público. Las conversaciones privadas se reducían a susurros. El miedo impregnaba el aire como un perfume tóxico. Desde Capri, Tiberio dirigía las purgas con cartas cada vez más incoherentes, dictadas entre sesiones de tortura y escritas con manos que temblaban de excitación sádica. Sus órdenes se volvían más caprichosas, más aleatorias. Matar a alguien por una mirada, por un silencio, por haber sonreído en el momento equivocado. Pero cada muerte lo aislaba más. Cada purga eliminaba no solo enemigos, sino también cómplices. Al final, Tiberio se quedó solo con sus víctimas más jóvenes, demasiado aterrorizadas para traicionarlo, demasiado quebradas para consolarlo. Sus deformidades físicas reflejaban su degradación moral. Las úlceras habían carcomido la mitad de su rostro. Su cuerpo, cubierto de llagas supurantes, despedía un hedor que ni los perfumes más costosos podían disimular. Caminaba encorvado, no por la edad, sino por el peso de crímenes que habían curvado su espina dorsal. En sus últimos años, desarrolló la costumbre de hablar con las cabezas cortadas de sus víctimas. Conversaciones filosóficas sobre el poder, la muerte, la naturaleza del mal. Los pocos sirvientes que quedaban lo encontraban discutiendo con trofeos putrefactos, pidiendo consejo a ojos vacíos. En marzo del 37 después de Cristo, con 77 años, Tiberio era apenas un fantasma de carne podrida que se aferraba al poder con uñas carcomidas por la lepra. Su cuerpo, devastado por décadas de vicio y enfermedad, había dejado de obedecerle. Pero su mente, retorcida por el sadismo, mantenía una lucidez terrible. Los últimos Spintria habían muerto o enloquecido. Los sirvientes lo evitaban, excepto para las tareas esenciales. Sus guardias cumplían órdenes sin mirarlo a los ojos. Capri se había convertido en un mausoleo donde el único habitante era la muerte disfrazada de emperador. Sus últimas semanas las pasó escribiendo un testamento que era, en realidad, una confesión. Páginas y páginas detallando cada crimen, cada víctima, cada método de tortura. No por arrepentimiento, sino por orgullo. Quería que Roma supiera la extensión de su poder, la profundidad de su creatividad para el mal. Pero su cuerpo traicionó sus planes. Una fiebre repentina lo postró en el lecho. Las úlceras se infectaron.
Su respiración se volvió un estertor húmedo. Macro, el nuevo prefecto del pretorio, llegó desde Roma con órdenes secretas del Senado: acelerar el proceso. La muerte de Tiberio fue tan sórdida como su vida. Según algunos testimonios, Macro lo asfixió con las mismas manos que habían estrangulado Spintrie. Según otros, simplemente dejó de administrarle medicinas y permitió que la podredumbre interna completara su obra. Los historiadores jamás se pusieron de acuerdo sobre los detalles, pero nadie lamentó el resultado. Su cadáver fue encontrado en posición fetal, aferrando contra su pecho una muñeca hecha con huesos de niño, el último vestigio de inocencia que había conseguido corromper. Sus ojos, hundidos en cuencas carcomidas por la sífilis, miraban al vacío con una expresión que mezclaba terror y éxtasis. El cuerpo tardó días en llegar a Roma. Durante el trayecto, las multitudes se congregaban no para rendirle honores, sino para confirmar que el monstruo estaba realmente muerto. Algunos arrojaban piedras al ataúd, otros escupían sobre los lictores que lo escoltaban. Los gritos de «Al Tíber con Tiberio» resonaban desde los Alpes hasta el mar. En Roma, su funeral fue una ceremonia vacía. Ni llantos, ni panegíricos, ni multitudes dolientes. Solo el protocolo mínimo que exigía su rango. Calígula, su sucesor designado, pronunció un discurso que era más disculpa que elogio. El emperador sirvió al imperio según su entendimiento. La muerte de Tiberio no borró sus crímenes. En las provincias, familias enteras siguieron buscando a hijos que nunca regresaron. En Capri, los lugareños encontraron durante décadas restos humanos en cuevas, pozos, jardines. La isla entera se había convertido en una fosa común disfrazada de paraíso. Los archivos imperiales guardaron registros detallados de sus atrocidades, documentos que los emperadores posteriores mantuvieron en secreto por vergüenza institucional. Listas de víctimas, inventarios de métodos de tortura, correspondencia con proveedores de carne humana. La burocracia romana había catalogado el genocidio con la misma minuciosidad que aplicaba a los impuestos. Los supervivientes, los pocos Spintrie que lograron escapar o fueron liberados tras su muerte, nunca pudieron reintegrarse a la sociedad. Algunos se suicidaron años después, incapaces de convivir con sus recuerdos. Otros perdieron la razón, vagando por las calles de Roma, hablando de pesadillas que nadie quería escuchar. Los más fuertes fundaron cultos secretos dedicados a la venganza, sociedades de víctimas que transmitían el odio a través de generaciones. Calígula, su sucesor, heredó no solo el trono, sino también la semilla del mal que Tiberio había cultivado. Los métodos que aprendió observando a su tío abuelo los aplicaría con su propia creatividad sádica, perpetuando el ciclo de horror imperial. El imperio que Tiberio dejó era más fuerte militarmente, más rico económicamente, pero moralmente devastado. Había establecido un precedente terrible, que el poder absoluto no tenía límites morales, que el emperador podía hacer cualquier cosa con cualquier persona sin consecuencias. Ese precedente contaminaría la institución imperial durante siglos, pero su legado más siniestro fue la normalización del mal sistemático. Tiberio había demostrado que las sociedades civilizadas podían generar monstruos perfectos, que las instituciones más sofisticadas podían servir a la barbarie más refinada. Había creado un modelo de horror que resurgiría una y otra vez en la historia humana. Los historiadores antiguos intentaron explicar su transformación a través de teorías sobre la corrupción del poder, el aislamiento del mando, la degradación moral de las élites. Pero ninguna explicación intelectual podía abarcar la realidad simple y terrible, que algunos seres humanos, cuando se les quitan todos los límites externos, revelan una capacidad para el mal que supera cualquier comprensión racional. Siglos después de su muerte, el nombre de Tiberio seguía susurrándose en Roma como una maldición.
Las madres amenazaban a sus hijos desobedientes con que vendría el Spintriarius por ellos. Los cristianos lo utilizaron como ejemplo perfecto del mal pagano, del resultado inevitable de una civilización sin Dios. Los filósofos lo analizaron como caso de estudio sobre la naturaleza pervertida del poder absoluto. Pero quizás la lección más inquietante de Tiberio sea lo que revela sobre la capacidad humana para la complicidad. Su reino de terror no fue obra de un solo hombre enloquecido, sino de una sociedad entera que eligió el silencio antes que la resistencia. Desde los senadores que aprobaron sus presupuestos hasta los pescadores que callaron sobre los cuerpos flotantes, Roma entera fue cómplice de sus crímenes. Y aún hoy, en un mundo que se cree más civilizado, las mismas dinámicas se repiten. Redes de tráfico sexual que operan con impunidad mientras las autoridades miran hacia otro lado. Élites poderosas que abusan de menores mientras las instituciones protegen su silencio. Sociedades que prefieren la comodidad de la ignorancia antes que la incomodidad de la verdad. Esta es la historia de Tiberio Julio César Augusto, segundo emperador de Roma. No fue un loco ni un demonio. Fue un ser humano que, liberado de toda restricción moral, reveló la profundidad del abismo que habita en el corazón humano. Su cuerpo putrefacto reflejaba una corrupción que trascendía lo físico. Era la manifestación visible de lo que el poder sin límites puede hacer con el alma humana. Su muerte no fue el final de un monstruo, sino la revelación de una verdad incómoda, que en cada sociedad, en cada época, duermen monstruos similares, esperando solo las condiciones adecuadas para despertar. Y cuando lo hagan, encontrarán, como Tiberio, que nunca faltarán cómplices dispuestos a alimentar sus apetitos más oscuros a cambio de migajas de poder. Así mueren los imperios, no con espadas ni fuego, sino con la putrefacción del alma que se disfraza de civilización. Tiberio no fue una aberración de la historia romana, fue su resultado lógico, su producto más refinado, su espejo más fiel. Y en ese espejo, toda sociedad que se cree superior debería reconocer su propio rostro deformado por la complicidad y el silencio.